Listo. Vamos a ver el cuadro de cargas. Entonces, el cuadro de cargas es un cuadro en el cual se consignan los circuitos ramales con sus respectivas cargas, potencia parcial y total, y protecciones de cada circuito. Importante, esto está en la norma técnica. Un circuito ramal no debe superar los 1500 vatios. El número mínimo de circuitos ramales se establece a partir de la carga total calculada. Entonces, no tengo un límite de circuitos ramales, porque eso depende de la carga total. Es decir, y depende de que yo pueda asegurar que los circuitos ramales no superan los 1500 vatios. Las tomas especiales, estufas, calentadores, etc., deben ser circuitos ramales independientes. Y cuando tengo un sistema trifásico, los circuitos ramales se distribuyen de tal forma que queden equilibrados, desequilibrio menor al 5%. Esto lo voy a explicar más adelante. Listo. En el cuadro de cargas monofásico hay que tener en cuenta unos factores de demanda, que es un porcentaje de la carga que se considera que estará funcionando. Entonces, para el alumbrado y utensilios, es decir, tomacorrientes que no son de alta potencia, los primeros 3000 vatios los voy a tomar con el 100% y lo demás lo voy a multiplicar por el 35%. Es decir, que si yo tengo 4000 vatios en total de tomacorrientes y bombillas, entonces los primeros 3000 los voy a multiplicar pues por el 100%, mientras que los otros 1000 los voy a multiplicar por el 35%. Entonces, y así es como yo voy a empezar a hacer las operaciones. No las voy a usar completas, sino respecto a esta operación. Ahora, en el cuadro de cargas monofásico para las estufas y electrodomésticos que tengan altas cargas, altas potencias, entonces, si la potencia está entre 1.75 kilovatios, o sea, 1750 vatios y 3500, voy a multiplicarlo por el 80%. Si es solamente uno. Si hay dos, tres, pues van a ir disminuyendo la potencia que yo voy a conectar. Ahora, si está entre 3500 y 8750, voy a usar los factores de demanda de esta columna. Pero lo voy a mostrar con un ejemplo. Siguiente. Vamos a hacer el cuadro de cargas para esta aplicación. Entonces, en una residencia se tienen los siguientes elementos y todos funcionan con 120 voltios. Entonces tengo 12 bombillos de 120 voltios a 100 vatios. Entonces, esta primera columna me representa estos 12 bombillos. Entonces, este es el símbolo para un bombillo y acá escribo la potencia de esos bombillos. Son 100 vatios. Entonces, en este primer circuito ramal, para distribuirlos equitativamente, voy a ponerle 3 a cada uno. Entonces, vengo 3 bombillos, 3 bombillos, 3 bombillos, 3 bombillos. En total tengo 12 bombillos de 100 vatios. Ahora, 4 bombillos de 60 vatios. Los voy a distribuir cada uno en un circuito ramal. Un bombillo, un bombillo, un bombillo, un bombillo. O sea, total, 4 bombillos. En el circuito ramal número 1, circuito número 2, circuito número 3, circuito número 4. Listo. 12 tomas monofásicas. Pues este es el símbolo de una toma que son de 200 vatios. Como son 12, también los voy a distribuir en 3, entre 4 circuitos ramales, de a 3 tomas cada uno. Entonces, 3, 3, 3, 3, total 12. Ahora, las tomas especiales acabamos de ver, según la norma técnica, que deben ir en circuitos ramales independientes. Por eso, la toma de 20 amperios para 1500 vatios, ella sola va a ir en un circuito ramal, que es el circuito ramal número 5. Y la de 2200 vatios, ella sola va a ir en el circuito ramal número 6. ¿Listo? Ahora, así tengo los números de elementos. Ahora voy a calcular el total de las potencias. Entonces, para el circuito ramal número 1, voy a hacer la suma de las potencias. Entonces tengo 3 bombillos de 100 vatios, que es 3 por 100, más un bombillo de 60 vatios, más 3 tomacorrientes de 200 vatios. Esta operación me da 960 vatios.
O sea, cumplo con la norma técnica que me indica que no puedo superar los 1500 vatios. Entonces, él tiene 960, 960, 960, 960 y ellas son tomas especiales, 1500 y 2200. Ahora, voy a calcular la corriente para cada circuito ramal. Entonces, la corriente va a ser igual a la potencia dividido el voltaje. Entonces, en este caso, 960 dividido 120 voltios. Esto nos da 8 amperios. ¿Qué son estos 8 amperios? Para el circuito ramal número 1. Como tiene los mismos elementos para el 2, 3 y 4, por eso obtenemos los mismos resultados para él. Para el circuito ramal número 5, tengo que es una toma de 1500 vatios y lo voy a dividir entre 120 porque es a lo cual lo voy a conectar, a la tensión a la cual necesita para funcionar. Esto me da 12.5 amperios, que son estos 12.5 amperios de acá. Y para el circuito ramal número 6, la corriente, potencia dividido voltaje, van a ser los 2200 dividido 120. Y eso me va a dar los 18.3 que aparecen acá. 18.3. ¿De acuerdo? Ahora, esta columna que se llama automáticos o breakers, automáticos, tacos o breakers, es para saber qué protección le voy a poner a ese circuito ramal. Entonces, como él es de 8 amperios, el siguiente comercial es el de 15 amperios. Por eso le pongo 15 amperios a todos ellos. 15 amperios, 15 amperios, 15 amperios. Él está por debajo de este, entonces me sirve. Como él ya lo supera, tomo el siguiente comercial que esté por encima, que es el de 20 amperios. Ahora, si yo hago la suma de las potencias de esta columna, me da 7540 vatios. Y si sumo la corriente de esta columna, me da 62.8 amperios. Con esos voy a hacer el cálculo de los cables que voy a necesitar para cada circuito ramal. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a usar el total de la carga instalada, 7540 vatios. De esos 7540, 1500 vienen para una toma y 2200 para otra toma. Acabamos de ver acá que si mi toma está entre 1750 y 3500 vatios, voy a multiplicar por el 80%. Entonces, como esta es de 2200, esta la voy a multiplicar por 80%, por el 80%, y esto me da 1760 vatios. Como esta está por debajo, la voy a usar completa, o sea, la voy a multiplicar por el 100%, o sea, me da completo los 1500. Entonces, 7540 menos los 2200 vatios menos los 1500, eso me da 3840, que ese 3840 vatios es la potencia tanto de las bombillas que están acá como de las tomacorrientes. Si se dieron cuenta que son 3840 para alumbrado y utensilios, los primeros 3000 los voy a multiplicar por el 100% y el resto los voy a multiplicar por el 35%. Entonces, los primeros 3000, como son 3840, los voy a multiplicar por el 100%, es decir, me dan los 3000 completos. Y los 840 restantes los voy a multiplicar por el 35%, según la tabla de la norma técnica, que es este factor, 35%. Al multiplicarlo me da 294 vatios, perdón, 294 vatios. Si yo hago la suma de esto, me dan 6554 vatios. Lo que quiere decir es que la norma técnica no asume que yo voy a consumir esto completo, sino solamente voy a consumir esto, 6540 vatios. A partir de esto es que yo voy a empezar a calcular las corrientes. Entonces, la corriente es potencia sobre voltaje, 6554 vatios, que es la carga total que yo asumo, dividido 120, 54.6 amperios. Entonces, 54.6 amperios sería la corriente que va a salir del medidor, ¿cierto? Si yo usara todo eso. Entonces, el calibre número 8, si yo revisara la tabla, sería, si es aéreo, sería el que me sirve para eso. Y el número 6
Si es por ducto, sería el cable que me serviría para transportar. Como son tantos cables, voy a usar uno de 1 pulgada, ¿sí? Debe ser un contador monofásico para 15 amperios. El totalizador, o sea, el principal, me deben soportar 60 amperios. 60 amperios que serían el que está por encima de esta corriente calculada acá. Por supuesto, si yo lo calculara con la potencia completa serían 62.8. Sin embargo, la norma técnica flexibiliza eso. Entonces, se asume que son 54.6. Por eso uso un totalizador para 60 amperios. Como tengo 6 circuitos ramales, mi caja de distribución debe ser para 6 circuitos o para 6 breakers, 6 tacos. Entonces debo tener 5 automáticos o 5 tacos, 5 de 15 amperios y uno para 20 amperios. Y los circuitos ramales van a ser número 12, ¿sí? Para este caso, porque ellos me soportan 8 amperios, 8 amperios, 8 amperios, 8 amperios, que me sirve para el circuito ramal, el número 12. Y el diámetro de los ductos para los circuitos ramales es de media pulgada. Y así se construye un cuadro de cargas monofásico, teniendo en cuenta las normas técnicas, la operación de la norma técnica de la NTC 2050 de no superar los 1500 vatios por circuito ramal, que las tomas especiales deban tener circuitos independientes, que haya un factor de demanda para los elementos de alumbrado y de conexiones que superen los 3000 vatios, y los factores de demanda para elementos especiales como estufas y electrodomésticos que consuman mucha potencia.